Hola, mi nombre es Carla Setune, tengo 29 años, me dedico a la logística internacional, soy egresada de la Universidad Anáhuac Norte de Relaciones Internacionales y llevo 8 años dedicándome a logística internacional, comercio internacional, y yo vengo a hablarles más que nada de la actualidad de México, dónde está México en el mundo, y principalmente vamos a empezar hablando de la política exterior mexicana, su importancia, la evolución, y de Israel y México, cómo es nuestra relación, qué más hay que hacer, que hay muchísimas cosas que hacer, y principalmente actualmente en dónde está parado Israel con el COVID, México qué puede aprender. Bueno, empezamos hablando de la política exterior mexicana, que principalmente México se ha concentrado en 3 características: la autodeterminación de los pueblos, no intervención y soberanía nacional, así como el resguardo de los derechos humanos de los mexicanos al exterior. Un poco hablando de la historia de la política exterior mexicana, podemos ver que desde 1918 México tiene un interés de ser partícipe en el mundo, y eso se tiene que interpretar en México cómo va a relacionarse con los otros países. México siempre fue un país de soberanía, de no intervención y de autonomía. Entonces eso nos puso un poco a competir con países, por ejemplo, con Estados Unidos, que siempre fue un país mucho del pensamiento intervencionista, de estar participando en todas las políticas internacionales, estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, justo cuando México se empezó a abrir. Entonces México, con su principal vecino, Estados Unidos, llegó a tener fricción por querer apoyar a Estados Unidos en sus políticas, pero siendo México no intervencionista, pareciera que México y Estados Unidos no llevan una buena relación, porque México no puede apoyar que Estados Unidos intervenga en la política de los demás. Tuvimos en la historia muchas partes que nos hicieron cambiar de política exterior, y podemos hablar acerca de la doctrina Carranza, doctrina Estrada, que las dos hablan de autonomía de los pueblos, de México apoyando al desarrollo del mundo, más no interviniendo en políticas nacionales, haciendo muy enfático porque México no quiere que nadie, ningún país, intervenga en las políticas nacionales. Fue con Díaz Ordaz que México quiso ser el principal actor de Latinoamérica, y en realidad lo fue como el líder regional, porque empezó con un crecimiento económico importante, y además el ser vecinos con Estados Unidos nos ayuda a poder liderar a toda Latinoamérica. Después de Díaz Ordaz llega Carlos Salinas de Gortari con el neoliberalismo, y aquí hablamos del neoliberalismo, que es una apertura tanto comercial como económica como política. Esta apertura nos ayudó a relacionarnos con otros países, a empezar a ver a Asia, a empezar a ver a Europa, y fue justo con Salinas de Gortari que se firman varios tratados de libre comercio. Desde este punto de que se firma el Tratado de Libre Comercio es cuando en el 2000 la relación México-Israel es de lo que quiero hablar yo a futuro. O sea, es lo que va a venir nuestro programa hablando para entender como mujer judía por qué es importante la relación México-Israel. O sea, ¿dónde está la comunidad judía de México en la relación México-Israel? ¿Y qué falta por hacer y qué tenemos por hacer, por crecer esta relación? Entonces me regreso un poco a hablar de la política exterior mexicana y actualmente dónde se encuentra México. Actualmente México con Andrés Manuel López Obrador se regresó un poco, nos regresó al cerrar fronteras, al cerrar visiones, al cerrar opiniones del exterior en México. Entonces esto nos pone un poco, no en peligro, pero en perder varios años de apertura de política exterior que hacen a México un poco más débil
o se nos ve como un país más independiente, que no quiere intervenir, que el mundo no puede venir a intervenir o venir a invertir, que eso es como que lo que más nos preocuparía, ¿no? Actualmente Andrés Manuel López Obrador ha dado una política de soberanía nacional, de buscar apoyar los derechos humanos mexicanos al exterior, los que están en el exterior, a verse un poco al enemigo en Estados Unidos por el tema de las fronteras. Y justo aquí es donde México e Israel han tenido dos choques, que pareciera que México no apoya a Israel, pero es justamente, no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver con un tercer actor. ¿A qué me refiero? Han habido dos momentos en donde la relación México-Israel ha estado un poco debilitada. Una fue con las votaciones en la ONU, en donde se le dio a Palestina un lugar de observador y México tuvo que votar a favor, y no tanto por estar en contra de Israel, sino por entender que México es un país que respeta la autonomía de todos los pueblos. Entonces lo hizo más como por decir, respeto y valoro la autonomía de Palestina, no tanto como no apoyar a Israel. Y es aquí donde se vio a México en contra de Israel, pero en realidad no fue así. O sea, en realidad fue la política exterior mexicana siempre apoya la soberanía de los estados. Y el otro momento en donde se vio debilitada la relación México-Israel fue cuando Israel apoya el alza, o digamos, el proyecto de alzar el muro fronterizo de Donald Trump, pero de igual manera tuvo que ver un tercer actor. No es de que Israel apoya a que México no mande o no tenga los migrantes que se vayan a Estados Unidos, ni apoya los derechos humanos, sino fue más bien una postura, apoyo yo a Estados Unidos como Israel apoyó a Estados Unidos a reforzar sus fronteras, porque Israel sabe perfectamente que las fronteras tienen que estar fortalecidas. Israel tiene frontera con Líbano, con Egipto, con Jordania, y sabe la importancia de alzar sus fronteras fuertemente. Y fue aquí donde México y la comunidad judía de México se sintió ofendida por cómo Israel está apoyando el proyecto de Donald Trump de alzar un muro fronterizo, pero fue más por el tema de tengo que aliarme con Donald Trump, es mi aliado principal, y sé la importancia de las fronteras. Y en estos dos puntos ha estado como debilitada la relación, pero tenemos que entender más allá. Y más allá es, Israel es el primer socio comercial de México en Medio Oriente. Hoy en día el 15% de las importaciones de Israel hacia América Latina las manda México. Hay más de 200 empresas israelíes con presencia en México, y el Trato de Libre Comercio firmado desde el 2000 ha sido un éxito rotundo. Pero aún así no se ha aprovechado ni el 10% de este Trato de Libre Comercio. ¿Qué hay por hacer? Hay muchísimo. Actualmente México puede importar muchísima tecnología, muchísima agroindustria. De hecho, hay mucha presencia de tecnología israelí en el campo mexicano, que nos ha hecho poder potencializar los campos mexicanos a un 30%. La tecnología, hablando en paneles solares, en militar, ha sido impresionante, y todavía nos queda mucho por hacer. Creo que la mujer judía en México le interesa mucho estos temas, porque tenemos que pensar, yo siendo judeo-mexicana, ¿cómo puedo entender mi realidad política y qué puedo hacer para crecer la relación entre mi identidad judía a Israel, entre qué puedo hacer con México, cómo me ven en el mundo? Y justamente es eso, cómo nos ve el mundo a México, nos ve así, nos veía más bien a un país abierto, con muchísimos tratados de libre comercio, una economía fuerte, sólida, que actualmente con el tema del COVID y el tema del nuevo gobierno nos ha debilitado un poco al exterior, pero seguimos siendo líderes mundiales. Actualmente México forma parte del G20, que esto es importantísimo porque son las 20 economías mundiales más fuertes que se juntan,
y hablan acerca de desarrollo, de planes, acerca de medio ambiente, de temas muy importantes como derechos humanos, derechos de la mujer. Y México actualmente resulta ser un país fuerte, un país sólido. ¿Y cómo llegamos aquí? Con la historia que les vengo contando de un país que es muy soberano, que cree en la autodeterminación de los pueblos, etcétera. Retomo un poco acerca de los objetivos de la política exterior mexicana. Tenemos, básicamente, los podemos dividir en dos. Tenemos los objetivos comerciales y los objetivos diplomáticos. Dentro de los objetivos comerciales está el buscar la apertura de importaciones y exportaciones, tratar de hacer una balanza comercial un poco más equitativa. Actualmente la balanza comercial de México tiene un déficit, o sea, importamos más de lo que exportamos, importamos materia que no producimos en el país, más que producir y exportar. ¿Qué nos ayudó a la política, a la apertura comercial mexicana? Mucho fue el Trato de Libre Comercio con Estados Unidos, que se conocía como el Telecán antes de Andrés Manuel López Obrador, que se volvió a firmar justo en el 2020 y se llama TEMEC. El TEMEC es el éxito rotundo del comercio internacional para México. Es la forma en la que México puede abrir sus productos con Estados Unidos y Canadá. Es la forma en la que México tiene alcance para sus productos, de bienes y servicios más bien, en Estados Unidos y Canadá, y es un éxito para México. Ha tenido algunas desventajas, pero en realidad este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con el norte de México, ha ayudado al crecimiento económico más que nada en la industria automovilística y en la industria agropecuaria. ¿Qué más hemos conseguido con los objetivos comerciales de la política exterior? Como les decía, formar parte del G20, estar en la Organización Económica para el Desarrollo Mundial, ser parte de la ONU, que en muchas ocasiones nos ha ayudado a hacer no nada más parte de la Asamblea General, sino hemos estado siendo parte de la toma de decisiones en temas de desarrollo internacional. Y ahora, si hablamos de los objetivos diplomáticos de México con respecto a su política exterior, hablamos de ser parte de estos programas de activismo humanitario, donde nos han ayudado muchísimo en desastres naturales, en temas de medio ambiente. Hemos tenido varios observadores que vienen a ver qué se está haciendo en México, a dar recomendaciones y en sí en ser parte de un mundo más globalizado, ¿no? Más conectado, que eso nos va a ayudar a tener menos conflicto. Como por ejemplo, Europa nunca ha estado tantos años en paz hasta que se integraron con la Unión Europea. Y fue cuando justamente han tenido más años de no conflicto, ¿no?, entre ellos. Y eso nos hace a México, al abrirnos, al tener esta apertura en nuestra política exterior, el buscar no tener conflictos internacionales y ser parte de este mundo tan globalizado. Retomando un poco la relación de México-Israel, ¿dónde es nuestro punto débil, o cuál es nuestro punto débil de esta relación? El distanciamiento geopolítico. Pareciera que estar en América y estar en Asia, Medio Oriente, más bien, hay tanto distancia que no tendríamos como interés o no tendríamos por qué relacionarnos con ellos, pero en realidad el éxito del Trato de Libre Comercio entre los dos ha sido rotundo y hay muchísimo más que hacer, ¿no? Israel, como les decía, es el principal socio comercial en Medio Oriente de México, y también, no nada más hablando de temas comerciales, nos ha dado una apertura cultural, ¿no? Como que compartimos mucha historia de pueblos nativos, de soberanía de nuestros pueblos, de historia un poco política acerca de elecciones, reelecciones, etc. Y más que nada, el vínculo que ha promovido o ha sido como muy presionador hacia la política exterior mexicana, que quiere buscar relación con Israel, ha sido la comunidad judía de México, sin duda.
la comunidad judía de México se ha encargado de buscar a Israel como socio, se ha encargado de buscar que México tenga una visión de Israel muy diferente. Este vínculo nos ha asociado, Israel ha apoyado muchísimos desastres naturales, por ejemplo en terremotos, y esto ha sido gracias al vínculo de la comunidad judía de México, que le da mucha importancia a Israel. O sea, en México la comunidad judía no ha sido independiente a Israel, sino que existen varias asociaciones, varias fondos que ayudan a Israel a varios temas. Existe el Keren Hayesod, Keren Kayem, que la WISO, quienes sentimos un vínculo importante con Israel y lo hemos llevado no nada más al nivel social y comunitario, sino que lo hemos escalado a un nivel político y hemos hecho como un estilo lobbying o cabildeo que ha llevado temas importantes al gobierno para poder relacionarnos más entre estos dos países. Y hablando de qué oportunidades tenemos, muchísimas. Parece que nos hemos estado concentrando en el intercambio de importaciones de Asia, que es como que lo principal que el mundo le ha dado prioridad, o como les decía, Estados Unidos y México, pero creo que es hora de empezar a ver a Israel como un socio comercial más importante. ¿Y por qué? Porque justamente en esta situación del COVID, ¿qué podríamos hacer, no? Lo que podemos hacer sin duda es importar tecnología para poder prevenir o atacar casos positivos o prevenir algunos casos. Necesitamos la tecnología. Actualmente Israel está tomando temperaturas continuamente en la calle, está haciendo un monitoreo de personas positivas que han tenido contacto con otras personas, te avisan que has estado cerca de un caso positivo para que te aísles, y eso ha reducido un poco los casos. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender a cómo el gobierno ha tratado de incluir a la gente de alto riesgo. Por ejemplo, tiene programas para personas de edad mayor, personas con obesidad, quienes los ha tratado de integrar como tal al mundo real, pero con todas las precauciones. Y podemos hablar de muchísimas empresas que podemos importar, y justo de eso planeo hablar la próxima plática, de qué empresas justamente podemos traer a México o copiar o buscar alguna asesoría como mujer judía que tiene el vínculo de Israel, que tiene el vínculo judío con Israel, pero que busca el desarrollo en México, que busca la apertura en México siendo mexicana, digamos. Muchas gracias por su atención, espero que les haya interesado. Cualquier duda, me llamo Carla Setune, va a estar mis datos en el programa. Cualquier duda o comentario, asesoría que necesiten, les puedo dejar mi correo, es carsetune@gmail.com, carsetune@gmail.com. Con mucho gusto. Muchas gracias.